Nuevamente mis cordiales saludos para todos. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, en esta localidad donde tengo más de 20 años viviendo, 22 años, gracias al Señor, y aquí fue donde escuché el mensaje del Evangelio, y aquí fue donde creí en el Señor, y hallé salvación y vida eterna. Ahora pertenezco a la asamblea congregada al nombre del Señor, pero este es un pequeño ejercicio que tengo yo aquí en mi casa. Estoy un poco cansado del trabajo, pero gracias al Señor, Él nos da el sustento. Y pido las oraciones a los hermanos por mi mamá, que ella está un poco enferma con sus dolores, y ya su memoria no está funcionando bien. Y pido la oración por ella para que la pueda ser ayudada a fortalecer su fe en el Señor. Y quisiera comenzar cantando en el himno número 19, la segunda estrofa nada más. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tenga lugar, que tenga de ti compasión? El verano acabó, la cosecha pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Quisiera leer en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a leer también. Ustedes pueden darle pausa al video y pueden buscar una Biblia y comparar que lo que le estoy leyendo está en las Santas Escrituras, en la Biblia Reina Valera, revisada en 1960, Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por harto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Bueno, amigo que no eres salvo, y amiga que no eres salva, si todavía no eres salvo, sepa que Dios todavía tiene misericordia de usted. Pero quiero que sepa algo, que ojalá ya esté haciendo la palabra de Dios efecto en su corazón, y ojalá su conciencia ya haya sido despertada de su condición delante de Dios de pecador perdido, y que ya usted esté indagando y tratando de buscar su salvación de su alma
y que le esté pidiendo al mismo Dios del cielo que le ayude a ser salvo. Porque el mismo Señor en su ministerio terrenal, Él dijo que esforzado a entrar por la puerta. Es un esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para poder encontrar la salvación, y el esfuerzo está en el deseo de no querer seguir pecando, de no querer seguir caminando a espaldas de Dios, porque el pecador nace pecador y se va adaptando al pecado. Como le he dicho en otras oportunidades, de un tratado que se llama El engaño del sapo. El engaño del sapo. El sapo lo meten en una olla con el agua natural, lo ponen en una llama baja y entonces empieza a calentarse el agua y el sapo se va adaptando a lo que va subiendo la temperatura, se va adaptando hasta que el agua hierve y muere. Así va caminando el pecador en este mundo, adaptándose al pecado, al sistema mundanal de este mundo, y Satanás lo lleva cautivo rumbo a la condenación eterna. Puede estar acomodado en una religión o en su propia opinión o creando sus propios dioses. El mismo Señor dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino por Él. Y el mismo Padre le dio fue autoridad, como dice aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio la solución para el pecado en esta dispensación de gracia. Vemos que Adán y Eva pecaron, y aún dentro del mismo huerto del Edén Dios los llamó, pero ellos no recapacitaron, sino que Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Y la paga del pecado es muerte. Ellos no iban a morir, ellos iban a ser eternos, porque ese era el propósito de Dios, y es el propósito de Dios de que usted sea eterno, aunque llegue la muerte, pero es la muerte física para el salvado, pero espiritual no, porque ya Dios no nos ve a nosotros como muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya estamos vivos para Él, porque el Padre nos ve en la persona del Señor Jesucristo, todos los que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo y depositamos nuestra fe en Él, porque no teníamos para más ningún lugar a donde agarrar. Llegamos con nuestra bancarrota espiritual a Él, y Él perdonó nuestros pecados. Yo fui perdonado un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y nunca se me olvida esa experiencia de salvación. Vemos entonces que Adán y Eva pecaron y fueron sacados del huerto del Edén. Separación de Dios. Ya no tenían más comunión con Dios a causa de un solo pecado que ellos cometieron, y desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y por eso que cuando Adán fue que él se le dio el mandamiento, el enemigo, la serpiente antigua, engañó a Eva, pero Adán fue el que se le dio el mandamiento. Cuando él comió, entró el pecado en él y en el mundo. Por eso él tuvo miedo y se escondió. Ellos no conocían nada de estas debilidades humanas, del miedo y estas debilidades humanas, pero después conocieron las otras debilidades, tuvieron que trabajar, padecieron hambre, todo a causa del pecado, y la paga del pecado es muerte física y espiritual. Ciertamente ellos, en el libro de la genealogía vemos que se nombra Adán. Él alcanzó misericordia, pero vemos la paciencia de Dios desde Adán hasta los tiempos de hoy. Habían tiempos a donde no se había dado la ley de Dios, pero los hombres y las mujeres todavía eran responsables desde Adán. Vemos también en el arca de Noé, pero Noé
era un creyente, no estaba dada la ley, pero no era un creyente, le creyó a Dios que iba a enviar el diluvio y él construyó el arca y obedeció a Dios. Pero muchos, como dice un himno y como dice la misma escritura, muchos no creyeron. Eso se llama pecado de incredulidad. Y así tal vez se encuentra usted caminando en este mundo, en las bagatelas de este mundo, caminando rumbo al infierno. Tal vez muchos piensan que van caminando agradando a Dios, pero la Biblia dice que hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. Entonces vemos que el mismo Dios se desprendió del Señor. Hay escritura en que el Señor se expresa y es de la voz de Él. Pero aquí vemos al apóstol Juan, que escribió este libro porque ellos eran discípulos del Señor, y dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él estaba presentando al Creador, al Dios del cielo, y presentando que el Padre lo dio, lo envió, lo dio al mundo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre es un amor insondable para la mente humana, que Él se desprendió de su Hijo amado y lo envió a este mundo malo, que el Padre sabe que es un mundo pecador. Porque si nos vamos al Génesis, el mismo Dios del cielo dice que porque Él sabía que el Dios del cielo conoce su creación, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra, y le dolió en su corazón, en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios le duele el pecado en la raza humana, porque Él es un Dios justo. Entonces, pero aún así, la única solución para el pecado en esta dispensación de gracia estaba en el Señor, y tenían que cumplirse las escrituras del Antiguo Testamento que profetizaban sobre el Señor, sobre el Mesías. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sean salvos por Él. El Señor no vino a condenar al ser humano. Él solamente vino e hizo la obra de redención. Él obedeció al Padre hasta muerte en cruz para poder satisfacer la demanda de la justicia de Dios, porque ningún ser humano podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Él ve al ser humano, sus obras, como trapos de inmundicia, como lo dice en el libro de Isaías. Por nada de lo que haga, porque el ser humano lo que es interesado, hace las cosas por interés, no con un corazón genuino hacia Dios. Entonces el Padre tuvo que enviar a su Hijo amado para que hiciera el sacrificio perfecto, porque en Él no había pecado. Por eso es que cuando Él fue crucificado, fue sepultado, al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos. Y entonces Él murió por ti y murió por mí. Él es el único que te puede salvar. Por eso Él en su ministerio terrenal Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero primero tienes que entrar por la puerta. Si has entendido que estás caminando a espaldas de Dios en tus delitos y pecados, en fornicación, adulterio, la mentira, en las borracheras, en la idolatría, en cualquier pecado que estés practicando, o si no practicas ninguno de estos pecados, de todas maneras estás metido en la lista de pecadores, porque dice la palabra de Dios que por un solo pecado puede ser una persona juzgada, y así le pasó a Adán y a Eva. Fueron juzgados por un solo pecado, que fue desobedecer a Dios. Y tú eres un transgresor de la palabra de Dios, eres un pecador, y el pecador está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Entonces vemos que vemos que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. A todos. Todos tienen que pasar por el proceso del arrepentimiento y creer en el Señor para que puedan alcanzar el perdón de sus pecados, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. El Señor fue levantado de entre los muertos. Si Él no fuese resucitado, nosotros sería nuestra predicación, porque te estuviéramos predicando de uno que estuviera muerto, no te va a poder salvar. Pero nosotros te predicamos de uno que fue levantado de entre los muertos al tercer día, y hubieron pruebas que todos lo vieron, y este mismo que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles fue uno de los que narró sobre el Señor, y los discípulos y todos lo vieron, y dice la Escritura que a él se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y todos lo vieron y quedaron los escritos. Y nosotros, los que hemos creído, nosotros no vimos ninguna de lo que dice aquí la Escritura, pero nosotros por la fe lo creímos, porque Dios, el Señor, habló a nuestros corazones y comprendimos que nosotros éramos pecadores y llegamos a la fuente de salvación porque no teníamos para dónde más agarrar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y como te leí en Hechos 4:13, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo dijo el mismo evangelista. Lo vemos que el apóstol Juan también señala al Señor como el Hijo de Dios, y dice que el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado. Y vemos que en toda la Escritura señalan al Señor Jesucristo como la única fuente de salvación. Pero va a llegar un día en que Dios va a juzgar con justicia a todos los seres humanos que hayan rechazado al Señor. Van a estar en el gran trono blanco y van a ser juzgados por sus palabras, por sus hechos, y el pecado más grave es por haber rechazado al Hijo de Dios, que es la única fuente de salvación. Y Él juzgará con justicia por aquel varón, por el Señor, a quien designó, dando a todo con haberlo levantado de los muertos, porque te predicamos de uno que vive. Si tú rechazas al Señor, estás rechazando a Dios, porque dice como te leí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Padre que le dio autoridad a su Hijo amado, y tienes que ir a Él por la fe, con un corazón sincero, contrito y humillado. Él no te va a despreciar. El Señor, como está aquí en el mismo Evangelio de Juan, Él mismo dijo que Él conocía a todos los hombres, porque Él estaba en una fiesta en la Pascua. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que el Señor hacía, pero el Señor mismo no se fiaba de ellos, porque Él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe, amigo o amiga, que no eres salvo si tú has entendido el mensaje de salvación y has entendido que Él murió por ti, que Él fue sepultado y resucitó. Pero si lo estás rechazando abiertamente para seguir caminando en tus pecados, cree en el Señor Jesucristo para que seas librado del día del juicio, y vas a ser juzgado por haber rechazado al Señor Jesucristo, como te leí en Hechos de los Apóstoles, y por tus pecados que hayas cometido, porque van a ser abiertos los libros, y ahí va a estar toda tu vida y todos los momentos que rechazaste la oportunidad
de ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo para que pueda ser salvo.